Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Camilo Enrique Díaz Romero, profesor de la Maestría en Lingüística del Instituto Caricuervo, miembro de la línea de lengua en Tiempo, Espacio y Sociedad. En esta ocasión vengo a informar sobre el proyecto de investigación titulado Estudios sobre fenómenos sonoros registrados en textos históricos, cuya primera etapa para 2022 es la exploración diacrónico-diatópica sobre el yeísmo y el yeísmo en el español escrito de los usuarios semicultos del territorio colonial neogranadino, del cual soy el único responsable. Este es el orden de los contenidos. En primer lugar, se hace una aclaración sobre el marco disciplinar del estudio, que es la dialectología histórica o diacrónica, así como de uno de los criterios sociales que requieren de una aclaración técnica, como lo es la expresión usuarios semicultos. Seguido a lo anterior, tenemos la aclaración de las bases metodológicas que se están empleando y permiten el desarrollo del presente proyecto. Por último, se informa sobre los productos del proyecto, tanto los que se han desarrollado como los que se espera que surjan en un futuro próximo. La dialectología histórica o diacrónica se concibe como esa vertiente de los estudios de la relación de la lengua y las comunidades de habla en el espacio, que se concentra en el establecimiento de dos intereses de investigación principalmente. El primero es el cambio de la distribución espacial de las variantes que cada variable lingüística tiene. Para ello tenemos el ejemplo del frisón o frisio en su variedad occidental, que es la que se habla en los Países Bajos. En ella se ponen en contraste la diferencia que se tiene del uso de las variantes de expresión de la palabra sábado entre el corpus georreferenciado del siglo XIX y el de 1937. En ambos casos hay cuatro variantes: snien, snieon, sneon y Saturday. Se puede observar que Saturday, la última variante, se ha ido expandiendo de oriente a occidente en un intervalo de más de 50 años, pero la que más se ha extendido, pasando de posiciones isleñas a gran parte del territorio continental, es Snieon, en detrimento de la variante monotonga Sneon y la opción Snien. El segundo interés principal de la dialectología histórica o diacrónica es el cambio que ha sufrido la distribución espacial de las variedades dialectales o diatópicas que se han postulado entre un periodo histórico y otro. Para ello tenemos la propuesta de división dialectal del vasco o euskera por parte de Luis Bonaparte a mediados del siglo XIX, en contraste con la del profesor Koldo Suazo en el año 2014. De acuerdo con lo observado, las diferencias que se reconocían en los territorios navarros en el siglo XIX, en donde había dos divisiones, Iparraldeco-Nafarra, que es la variedad de la Alta Navarra, territorio de la actual Comunidad Autónoma de Navarra en España, y Egualdeaco-Nafarra, la variedad de la Baja Navarra, actual provincia francesa. Tal variación se ha perdido o se ha hecho difícil de reconocer a comienzos del siglo XXI. Cabe aclarar que la dialectología histórica o diacrónica que se ejecuta para el presente proyecto obedece al primer interés principal, pero a mediano plazo, con información de otras variables lingüísticas revisadas, sí se espera que se pueda cumplir con el segundo interés. Recordemos que esto es una muestra de que el Instituto Caricuervo continúa con la tradición de estudios de representación de la variación social de fenómenos lingüísticos en el espacio, una que lleva más de 60 años vigente y se va actualizando de manera recurrente. Una preocupación procedente de los estudios de la filología y la sociolingüística histórica es el cómo tener un acercamiento a los rastros de oralidad en el registro escrito. Teóricos como Bull Osterreicher, Johannes Cavatek y otros seguidores de los postulados de la concepción del cambio lingüístico de Eugène Kosheriu han hecho énfasis en la identificación de estos rastros en usuarios considerados como semicultos, los cuales se caracterizan por un escaso acercamiento a un nivel de formación sobre el estándar de escritura de una lengua. Para la época colonial, por ejemplo,
no eran los que se solían formar en teología o derecho, sino que tenían cierto grado de formación en contextos afuera de las instituciones como las universidades, teniendo en principio un estilo de escritura más próximo a una transcripción sobre la percepción auditiva, incluso en documentos dirigidos a las autoridades como peticiones o reclamos, lo cual otorga un carácter más casual o coloquial al documento. Por ejemplo, tenemos esta carta de petición por parte de un usuario semiculto del siglo XVIII, en donde todas las palabras que portan una consonante palatal se escriben con el dígrafo L, lo cual puede indicar que había algún tipo de conciencia fonológica por el cual solo se percibía un fonema palatal de las dos opciones que se tienen a nivel histórico, la fricativa y la lateral. Lo de los usuarios semicultos aún se podría tener en cuenta, aunque la cuestión de si se ha ido o no a formarse en teología o derecho posiblemente ha cambiado, siendo reemplazado por asuntos prácticos como si se escribe para un artículo científico o para una red social, y si esto refiere a niveles de escolaridad más básicos, por ejemplo primaria, o más avanzados, como un doctorado. Arriba se tiene un fragmento de un dictado de un adulto que llegó hasta tercero de primaria con el reconocimiento de un único grafema para el fonema oclusivo velar sordo en español. Y abajo tenemos un tuit de un usuario latinoamericano en donde se representa junto con lo anterior el ceseo. A continuación, presentamos los principales aspectos metodológicos del proyecto. El proyecto se hace con una variable fonológica, que es la representación escrita de dos fonemas palatales lateral y fricativo en español. De estos ya se tenía conocimiento de su existencia desde años previos a los comienzos de la conquista. En términos físicos se encuentran contrastes como los que se señalan a la derecha, con dos muestras del español boyacense de la frase un orgullo, mientras la lateral de arriba dispone unos formantoides, resonancias similares a las de las vocales, aunque con una amplitud menor o de menor duración, que es lo que se señala con la flecha amarilla, y una antirresonancia, que es lo que se señala con la flecha roja. La fricativa de abajo carece de formantoides reconocibles, que es lo que se indica con la flecha amarilla, y no tiene la antirresonancia, que es lo que se señala en la flecha roja de abajo. Esto se analiza para el periodo colonial, que se define bajo las divisiones político-administrativas denominadas Nuevo Reino de Granada y posteriormente Virreinato de Nueva Granada. La fuente de datos para efectos del presente proyecto son los registros escritos procedentes del proyecto Documentos para la Historia Lingüística de Colombia, siglos XVI a XIX. En particular, se tuvieron en cuenta los registros existentes sobre más de 390 documentos que los compilaron y procesaron investigadores como Néstor Ruiz, Edwin Algarra, Carlos Tello y Ana Rodríguez. Aquí tenemos un escrito del Archivo General de la Nación que se elaboró en el siglo XVII. Ahora tenemos la transcripción paleográfica del mismo documento, hecha por Carlos Tello, del proyecto Documentos para la Historia Lingüística de Colombia, siglos XVI a XIX. A partir de esta transcripción y muchas otras es que se procede a ejecutar la extracción y organización de los datos con los que se ejecuta este proyecto. Entonces, se procede a informar cómo se parametriza y se clasifica la información lingüística en el proyecto Estudios sobre fenómenos sonoros registrados en textos históricos en esta primera etapa. El primer criterio de clasificación es el de la representación escrita de cada uno de los dos fonemas. Se postulan 5 variantes. El 0, que es de no hay datos, posiblemente como resultado de una deleción, de una cebolla escrita como ceboa. El número 1, que refiere a que cada fonema palatal se escribe con el grafema Y. El 2, con el dígrafo doble L o EY. El 3, con el grafema I u otro, como pasa con el meme de ayuda. Y el 4, con diferentes opciones.
A la derecha tenemos las transcripciones paleográficas de los términos que representan sonidos fricativos y laterales palatales procedentes de una carta escrita por una mujer indígena llamada Catalina en el siglo XVI. Las palabras con fricativa palatal como yo y suyas se escriben con la y, que sería el valor de 1 para el fonema fricativo. Mientras tanto, dellas, hallo, del verbo hallar o encontrar, della y ello, que se perciben como el fonema lateral palatal, se escriben con el dígrafo doble L, por lo que se codifican con el número 2. Luego, establecemos una clasificación que sintetiza lo obtenido en la representación del fonema fricativo y el fonema lateral palatales bajo el nombre de comportamiento palatal, para el cual se asignan 4 valores. Los valores 1 y 3 se corresponden con simplificaciones escritas que podrían relacionarse con un posible yeísmo. En una, todos los ítems léxicos de un documento se escriben con el grafema Y, que sería el valor 1. En ese caso, yuca y lluvia pudieron haber sido escritos con la Y. En el valor 3 se daría cuenta del reconocimiento de un solo fonema en lugar de 2, pero esto se representó con el dígrafo doble L o EY. En ese caso, yuca y lluvia se escribirían con la doble L, o como en efecto se presentó previamente con la carta de petición por parte de un usuario semiculto del siglo XVIII, las palabras mayor, vasallos y llegó se escribieron con doble L. También está el valor 2, que sigue estableciendo la representación diferenciada de 2 fonemas palatales, que diría que la palabra con la fricativa se representaría con la Y u otros grafemas distintos de la doble L, en tanto que este dígrafo se reserva para ítems léxicos que se perciben como portadores de consonantes laterales, que es lo que ocurre en los registros que observan a su derecha. Por último, tenemos la opción 4, que es la de la vacilación en la representación escrita, esto es, o bien que una misma palabra aparezca escrita con grafemas diferentes para una misma consonante palatal. Piensen en un término llave, escrito a veces con la doble L, en otras con la Y o una I. También estaba la posibilidad de encontrar situaciones que combinan las variantes 1 a 3, como sería tener llave con doble L, pero lluvia con Y, ayerba con Y, pero yuca con la doble L. Se presenta el cómo se clasificó la información procedente de cada documento en una tabla de Excel. Aparece el acervo del cual procede el documento. Por ejemplo, AGN es el Archivo General de la Nación. El código que tiene el documento en el acervo correspondiente, el tipo textual, podían ser reportes, quejas, peticiones, mensajes de felicitación, invitaciones, etc. Luego, el lugar de emisión, según lo registrado en el propio documento o en los metadatos que le asignaron en el acervo. La información del autor del documento, esto es, las iniciales del nombre, el género, el oficio y el registro del usuario, que podía obedecer al oculto o a lo semiculto. Seguido a ello está el intervalo de tiempo en que se produjo el documento, que va por intervalos de 50 años, excepto de 1800 a 1825, que dan cuenta del periodo final del virreinato y la irrupción del periodo independentista con la consecuencia del surgimiento de la República. Después, las precisiones de la representación de la fricativa palatal y de la lateral palatal, tanto por contextos fonotácticos comunes como inicio de palabra e intervocálico, clases de palabra, pronombres o nombres, verbos, adjetivos y adverbios, y la síntesis del comportamiento palatal, yendo a lo más particular, por ejemplo, de pronombres o nombres en contexto intervocálico, a lo más general. Luego de tener la información anotada en Excel, se buscaron en el Google Maps coordenadas para las locaciones de los documentos revisados. Si todos los documentos presentes en un lugar siguen una misma variante de comportamiento palatal general,
se asigna una sola coordenada. Si, por el contrario, unos documentos dan cuenta de una variante y otros de la otra, entonces se les asignan coordenadas separadas. Tales coordenadas se colocan por medio del GATMAP, generando mapas como el que se pone a la derecha. A estos mapas se les añaden los valores de comportamiento palatal global en el mismo GATMAP, con lo cual se producen registros analíticos, como los que se tienen en la distribución tripartita, en la cual a cada color se le relaciona con una variante. Se hicieron mapas para cada intervalo de tiempo analizado, de 1550 a 1600, de 1600 a 1650, de 1650 a 1700, de 1700 a 1750, de 1750 a 1800 y de 1800 a 1825. También se elaboraron con el fin de permitir la revisión de documentos epistolares en contraste con los correspondientes a los procesos jurídicos. Los mapas producidos en GATMAP posteriormente se reconvirtieron en un programa de Sistema de Información Geográfica denominado QGIS, con el cual se precisan los lugares y los números de documentos en los cuales se reconoció cada variante del comportamiento palatal global. De nuevo, se produjeron estos mapas con cada intervalo de tiempo y en el contraste entre registros epistolares y procesos jurídicos. Posteriormente se hace una comparación diacrónico-diatópica. Se pone en distinción la distribución de las variantes de comportamiento palatal global entre lo que ocurre en un mapa que representa un intervalo de tiempo frente a lo que pasa en el otro, a partir de lo cual se pueden indicar los cambios en el espacio. No obstante, como estos fenómenos representan grupos sociales históricamente constituidos, también se aprovechó para llevar a cabo algunas observaciones frente a las variables sociales de género y registro en función del tiempo. Para ello, se emplearon algunas pruebas estadísticas, como la prueba de Fisher o la de Z, por medio de la plataforma de R en línea. Se trató de identificar si había diferencias estadísticamente significativas entre los registros cultos frente a los semicultos o entre hombres y mujeres. También, en términos descriptivos, se hicieron representaciones de evoluciones porcentuales que se dieron de las variantes de comportamiento palatal global por los intervalos temporales previamente mencionadas, comparando las diferentes variables sociales por género y registro. Un proyecto genera resultados de interés científico humanista en cuanto se lleva a cabo de manera ordenada. A continuación se presentan los que se esperan producir. Este proyecto produce un acervo, el cual consiste en 12 mapas hechos en GATMAP y sus equivalentes precisados en QGIS. Luego, un archivo de Word que cuenta con más de 20.000 muestras sobre las representaciones escritas de ítems léxicos en el corpus, así como un archivo Excel que reporta la información codificada sobre las representaciones escritas de las consonantes y el comportamiento palatal, junto con lo relacionado con las coordenadas y los reportes cuantitativos. También, en aras de la divulgación, se hace presencia en 2 congresos en Colombia, diálogos con egresados de la Universidad Nacional de Colombia y el 4º Congreso Internacional de Investigación Lingüística de la Universidad de Antioquia, junto con un evento de lingüística en un país diferente de Colombia. Además, se espera enviar un manuscrito a una revista indexada, de manera tal que se publique en forma de artículo luego de pasar por un proceso de revisión por pares. No siendo más, se agradece por la atención que se haya prestado al presente video.